el enigma sin resolver del manuscrito Voynich. Descubierto en 1912 y conservado en la Universidad de Yale, los criptógrafos más afamados no han podido descifrarlo, y tampoco los ordenadores más potentes del mundo. En una bóveda de la Universidad famosa de Yale, en Estados Unidos, entre los más de 12 millones de volúmenes, se guarda uno de los máximos enigmas de la humanidad, el llamado manuscrito Voynich, que desde su descubrimiento en 1912 tiene desconcertados a lingüistas de todo el mundo. ¿Queréis saber más sobre este extraño manuscrito? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Escrito en el siglo XV en un idioma o código que nadie ha podido descifrar hasta la fecha, lleva ilustraciones de plantas raras inexistentes, así como símbolos astrológicos, mujeres desnudas y criaturas con forma de medusas. El libro contiene una gran variedad de dibujos en miniatura de desnudos femeninos, la mayoría con el abdomen hinchado, sumergidos en fluidos e interactuando de forma extraña con una especie de tubos. Esto es lo que indica la propia Universidad de Yale. Y de ese misterioso documento lo desconocemos absolutamente todo. La lengua, las imágenes, su autor, la fecha de cuándo y dónde se escribió, todo. Los criptógrafos más afamados han intentado descifrarlo, sin éxito. Ni los ordenadores más potentes a nivel mundial han podido descodificarlo. Parece ser que quien fue su último propietario fue un polaco, revolucionario en su juventud, Michał Wojcik, también se le decía Wilfried Michał Botnich, nacido en 1865, bibliógrafo y licenciado en farmacia y química, tras huir de Lituania por sus ideas políticas. Después se instaló en Hamburgo, luego en Londres y finalmente en Nueva York, donde se convierte en un reconocido y próspero librero, siempre en busca de rarezas literarias. Y en el año 1912 descubre y compra el manuscrito en la biblioteca de un colegio jesuita en Villa Mondragone, en la Toscana, en Italia. Por lo visto, aquella orden necesitaba desesperadamente dinero, y Voynich no dudó en adquirirlo para su colección. Pero
¿cuál es realmente la historia del misterioso manuscrito? Sabemos que en el año 1639 la obra se encontraba en el Vaticano, donde se guardaba celosamente, como un misterio por descubrir. Y se llamó a un tal Anastasius Kirchner, un afamado jesuita, con una impresionante carrera como científico, investigador y criptógrafo procedente de Maguncia. Domina el griego y el hebreo y viaja por toda Europa. En Nápoles le sorprende el terrible terremoto del Vesubio en 1630. Y tal como ya lo hiciera Plinius el Viejo en el 79 después de Cristo, el intrépido Kirchner no duda en descender con una cuerda al cráter para determinar sus dimensiones. Publica diversos tratados, estudia chino, construye un arpa eólica, un instrumento que solo suena con el paso de las corrientes de aire. Pero el misterioso manuscrito se le resiste. Y él ya había intentado, aunque sin éxito, descifrar los jeroglíficos egipcios. Desde allí, las huellas del misterioso manuscrito nos llevan a la corte del emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II en Viena, que se interesaba por documentos crípticos y espirituales. Bien, parece ser que se lo compra a un desconocido por la enorme y descabellada suma de dinero impresionante de 600 ducados para la época. Luego pasó a manos de su médico privado, Joseph de Tepeneck, cuya firma era débilmente visible en el primer folio del manuscrito, y tras pasar por otras manos acabó en la biblioteca del Colegio Romano, donde finalmente lo adquirió Voynich en 1912. ¿Por qué nadie ha podido descifrarlo?, os preguntaréis. Aunque parece ser que no tiene más que unos 500 años, ni el mejor preparado criptógrafo ha sido capaz de descifrar el misterioso documento. Son 116 folios, escritos sobre piel de cordero por ambos lados. Y como que los folios se pueden desplegar, son más de 200 páginas. Aunque no sabemos quién lo escribió, no han faltado sugerencias como posible autor, como el científico inglés Roger Bacon del siglo XIII, o bien el matemático y astrólogo John Dee del siglo XVI. De acuerdo con el carbono 14, los folios datan de los años 1404 a 1454. Está escrito de la derecha a la izquierda. Y luego hay dos tipos de letras, o sea, hay dos autores. Y está dividido en dos partes. Una dedicada a la botánica, con dibujos de 113 plantas prácticamente desconocidas para nosotros.
salvo dos, el brócoli y las lilas. En la parte farmacológica se describe más de 100 tipos de hierbas y los dibujos incluyen pequeños recipientes, típicos en la farmacopea de entonces. Lo más probable es que el orden de las páginas y el encuadernado sean diferentes al original. La numeración de las páginas fue añadida más tarde y algunas páginas incluso se han perdido. En algunas aparecen anotaciones en el margen de la página, en un dialecto de una ciudad en el sur de Francia, lo cual nos indica que el misterioso libro, por algún tiempo, ha estado en esa zona. Y la escritura parece una adaptación de las letras carolingias que estaban en uso en Europa del siglo IX, al siglo XIII. Con su mundo onírico indescifrable, el manuscrito viene obsesionando a un sinfín de expertos, creando diversas teorías complementarias, contradictorias, todas sobre su origen y su posible significado. Pero ni siquiera hay consenso sobre si contiene información significativa para la humanidad. ¿Acaso es solo un engaño perfectamente elaborado? Pero, ¿por qué? ¿Con qué objetivo? El alfabeto no se parece a ninguna escritura conocida, y tan solo los atuendos y peinados de las figuras humanas que aparecen en las ilustraciones, así como algunos castillos, nos indicarían su origen. Y al final hay varias páginas que parecen contener recetas, y cada capítulo comienza con una flor en forma de estrella. Es muy probable que el orden de las páginas y también el encuadernado sean diferentes del original, como hemos dicho anteriormente. El texto complemento se compone de aproximadamente 35.000 palabras, sin punto, sin coma. Los dibujos continúan siendo un misterio, y la desconocida lengua en la que está escrito sí sabemos que se compone de entre 20 a 30 letras. Lo poco que se sabe de donde procede la información de anteriores propietarios es lo que hay. Todo se basa en una carta del año 1665 que aparece Voynich, que encontró dentro del manuscrito, pero continúa la gran pregunta: ¿de qué trata el libro? Hay símbolos astronómicos, así como plantas, también totalmente desconocidas, y comienza a sonar el nombre de un posible sospechoso, un conocido médico medieval, astrólogo y farmacéutico. Sí, hay personas a las que les gusta ver el manuscrito Voynich dentro
de la tradición de Nostradamus, profeta y visionario que predijo revoluciones y catástrofes naturales. ¿Acaso sería él el que escribiera el misterioso manuscrito que nadie ha sido ni es capaz de descifrar? ¿Acaso las huellas nos llevan desde la corte del emperador Rodolfo II en Praga a Francia, a la Provenza, donde vivía el conocido médico? Hay una base histórica sobre esta conexión con el emperador, pues el famoso astrólogo escribió el horóscopo para el emperador Rodolfo y estuvo un tiempo en Praga. ¿Acaso el autor es Nostradamus, el astrólogo de gran fama, profeta, visionario y criptógrafo? También él intentó descifrar los jeroglíficos egipcios. Y él, que sabe decodificar, también sabe codificar. Pero, ¿quién es este misterioso personaje? Aún a día de hoy se relaciona su nombre principalmente con sus más de 100 profecías que no solo aparecen en forma de versos, sino también a través de un lenguaje metafórico. Y dijo un filósofo alemán que el milagro de Nostradamus no son sus profecías, sino la capacidad de la gente de interpretarlo. Hay un museo de Nostradamus ubicado en la que fuera su vivienda, y allí pueden encontrarse verdaderos tesoros, escritos originales de él y su contenido, a menudo oscuro, codificado. Habla de guerra, revoluciones y catástrofes naturales. ¿Acaso puede ser precisamente este el autor del libro que nadie ha podido descifrar? Cierto, la Inquisición le perseguía y más de una vez tuvo que comparecer ante las más altas autoridades eclesiásticas, pero no lograron impedir al sabio continuar con sus misteriosas predicciones. Nostradamus fue el rey comercial de sus propios productos. Le fascinaba la anatomía del cuerpo humano, el nacimiento, las plantas curativas y las estrellas. Sin lugar a dudas, los trabajos de este misterioso visionario recuerdan las ilustraciones del manuscrito Voynich. En 2004, un tal Gordon Rugg, investigador de la Universidad Keele de Reino Unido, alborotó a sus seguidores al publicar un estudio en el que afirmaba que el histórico libro podría haber sido creado por un estafador en solo 3 o 4 meses, con las ilustraciones incluidas. Y decía que la víctima del elaborado engaño habría sido el mismo emperador Rodolfo II, quien era un afamado coleccionista de curiosidades, rarezas y objetos. Desde hace unos
100 años, científicos de todo el mundo intentan descifrar las siglas desconocidas del código Voynich. Pero el manuscrito, hasta la fecha, no ha desvelado ninguno de sus secretos. Inglés medieval, dialecto germánico, ucraniano sin vocales, flamenco, hebreo. También hay una doctora en química inglesa que sostiene que su autor es Leonardo da Vinci, de niño. El misterio del manuscrito Voynich sigue vigente en el siglo XXI. ¿Y vosotros? ¿Qué opinan? ¿De dónde creen que salió este extraño manuscrito? ¿Se revelará su significado en algún momento? Bueno, y con esto terminamos el programa de hoy. Abrid vuestras mentes y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.